El tema de esta mañana es la gloria de Dios. La gloria de Dios. Y pues vamos a ver varios pasajes de donde se desarrollará este tema. Y me gustaría que empezáramos a leer ahí en Éxodo, en el capítulo 33, los versículos del 17 al 19. Éxodo 33, del 17 al 19. Dice así la palabra de Dios. Y Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos, y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente con el que seré clemente. La gloria de Dios es la manifestación de la grandeza y el esplendor de Dios. Es un reflejo de su bondad, es un reflejo de su amor, de su sabiduría. La gloria de Dios también se define por el poder de Dios, la majestad y la santidad de Dios. Ciertamente nosotros somos cautivados por cosas bonitas, ¿no? Por cosas hermosas, ¿no? Como por ejemplo, me llama mucho la atención cuando hay un recién nacido en la familia, ¿verdad? Cómo somos cautivados por la hermosura de ese nuevo ser. También he visto personas que mi mamá, por ejemplo, le encantaban las flores y las admiraba y las cultivaba, y se pasaba buen tiempo, ¿verdad? En su jardín. A muchos nos cautiva la puesta del sol, nos encanta, ¿verdad? Ahí en la casa de ustedes salimos a la terraza y a veces vemos esos preciosos atardeceres entre turquesa, rojo y azul, ¿verdad? Muy, muy, muy preciosos que tenemos. Otros, por ejemplo, les gusta mucho el sonido del agua, ¿no? En los ríos que llevan fuertes corrientes, etcétera. Hay sensaciones de muchas cosas que nos atraen y nos producen asombro, nos producen mucha admiración. Sin embargo, todas estas cosas que he mencionado, que se producen aquí en la tierra, son pasajeras y se acaban muy pronto. ¿Cuánto dura, por ejemplo, la belleza de una flor? En la mañana florece y en la tarde ya se seca. Y les digo esto porque tenemos ahí en la casa unos cactus que ya tenemos algún tiempo con ellos y se han estado reproduciendo. Son de esos cactus verticales, ¿no? Y en una mañana me sorprendió porque de repente vi una flor muy bonita en la parte alta del cactus, bonita la flor, muy colorida. Dije, ¿sabes qué? Al rato le voy a tomar una foto. Pero pues para eso salí de la casa, me entretuve en los quehaceres del trabajo y cuando regresé, la flor ya estaba marchita, ya no me dio oportunidad de tomarle esa foto que yo quería tener. Ya después supe que Abby sí le tomó ahí unas fotos y ya me las compartió. Entonces, pero qué rápido, ¿no? Qué rápido se marchitó. ¿Y qué diremos del firmamento, del cielo? Que ciertamente vemos que son obras de Dios, ¿verdad? Como nos dice
el Salmo 19:1, dice, son obras de sus manos. Sin embargo, al estar leyendo en Apocalipsis, ahí en el versículo 1 del capítulo 21, nos dice que vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra, dice, pasaron, y el mar ya no existía más. Entonces, pues vemos que en la creación también van a suceder estas cosas también. Pero la gloria de Dios, aquella que descendió del cielo y la hemos visto desde el momento de su creación y luego fue manifestada a los hombres, y lo podemos ver cómo fue manifestada en la gente del Antiguo Testamento, como ahora también cuando leemos el Nuevo Testamento, vemos cómo se manifestó. Esa siempre permanece. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, dice la Escritura que una columna de fuego los acompañaba durante la noche y una nube durante el día. Nos dice allí Éxodo 13, del 20 al 22. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam, a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Esta gloria acompañó al pueblo de Israel por 40 años de su peregrinación por el desierto. Y vemos cómo en su amor y misericordia Dios siempre estuvo presente en ellos, aún con la rebeldía que manifestaron, no todos, pero sí una gran mayoría. Sin embargo, el amor y la misericordia de Dios estaba ahí presente. Pero vemos también que esta gloria se hizo también presente en el nacimiento del Señor Jesucristo. Y un coro de ángeles la proclamó en los cielos, donde nos dice Lucas 2:14, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Vemos cómo Dios sigue manifestando su gloria también hoy en nuestros días. Entonces, la gloria de Dios, en primer lugar, fue manifestada a los hombres. Nos dice Juan 1:14, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Juan nos está diciendo que ellos la vieron, la tocaron, la gustaron y anduvieron con ella. Juan habló de la encarnación de esa gloria en el Señor Jesucristo. Y nos dice la Escritura que se manifestó, nació en un pesebre y luego se manifestó a los hombres. Cuando aquellos hombres de ese tiempo escuchaban al Señor Jesucristo enseñar la palabra de Dios, ellos se admiraban y decían, ¿de dónde ha salido este que tiene tal doctrina? Con un sentido de asombro. Y Juan dice, vimos su gloria, como también la experiencia que tuvieron Pedro, Jacobo y Juan en la transfiguración del Señor Jesucristo, ¿verdad? Cuando estaban con Moisés y Elías y decían, hemos visto la gloria de Dios. Pero
la manifestación más grande de la gloria de Dios fue cuando vemos al Señor Jesucristo morir en la cruz del Calvario y resucitar al tercer día. Como nos dice Juan 17, cuando Jesús ora por los discípulos y les dice: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Estaba ya pronta que el Señor Jesucristo se entregara, que padeciera por nuestros pecados, que derramara su sangre en la cruz del Calvario, pero sabía el Señor Jesucristo que el Padre no lo iba a dejar así, sino que lo iba a levantar dentro de los muertos. Pero podemos hacernos ahorita aquí una pregunta. ¿Cómo podría ser glorificado el Señor Jesucristo? Ciertamente, la cruz no era la mejor manera de ser glorificado. Para los griegos de aquel entonces, la cruz era una locura. Para los romanos, era una vergüenza. Para los judíos, era una maldición. Pero la cruz era un tormento que para el Señor Jesucristo era necesario pasar por ella, porque necesitábamos nosotros que su sangre fuera derramada en la cruz. Entonces, esto viene a llamarme la atención para que tengamos todos la conciencia del gran amor que Dios ha tenido por cada uno de nosotros. Cómo el Señor Jesucristo estaba pensando en cada uno de nosotros al ir, entregarse y derramar su sangre en la cruz del Calvario, para que nosotros ahora tengamos esta preciosa salvación. Pero y sí, a veces lo decimos, gracias a Dios porque somos salvos, tenemos la seguridad de salvación. Pero realmente somos tan conscientes de este gran hecho que Dios hizo por nosotros. Lo demostramos con nuestra vida al servirle, al obedecerle, al crecer en su palabra, al crecer en la aplicación de su palabra. Pues a veces nos quedamos cortos. Y ese amor respuesta se queda también de igual manera, ¿verdad? Se queda corto. Nos engranamos más con cosas superficiales y sin provecho, que nada tienen que ver con la eternidad. Y podemos ver cómo ahí en Juan, los versículos 31-32 del capítulo 13, nos dice: entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará a sí mismo, y enseguida le glorificará. Así pues, la muerte del Señor Jesucristo, su resurrección, es la mayor expresión de la gloria de Dios. Nos dice el versículo de Juan 17:22. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Este es otro versículo extraordinario. Jesús habla con su Padre de una manera muy cercana e íntima, y se presenta ante él diciéndole que el trabajo está hecho. Y entonces podemos hacer una pregunta: ¿cómo puede un discípulo del Señor Jesucristo tener y retener esta gloria?
pues es muy importante, pues, que Cristo sea nuestro Señor y nuestro Salvador. A veces pensamos si realmente estamos haciendo de Cristo el Señor de nuestras vidas. Sí, veo, por ejemplo, que hay seguridad de salvación, pero también podemos preguntarnos, oye, ¿y lo estoy haciendo el Señor de mi vida, en mi diario vivir? ¿Lo estoy poniendo sobre todas las cosas? Podemos ver cómo el Señor Jesucristo siempre dio el ejemplo de obedecer al Padre Celestial. Siempre en todo su ministerio vemos cómo Él no hacía su propia voluntad, sino hacía la voluntad del que lo envió, la voluntad del Padre. Y también podemos ver como otro ejemplo el apóstol Pablo, después que tuvo, de que vio al Señor Jesucristo ahí en el camino a Damasco, escribió el apóstol Pablo su propia experiencia, resaltando la gloria de Dios, que vemos cómo él estuvo disfrutando en toda su vida terrenal. Y ahí en 2 Corintios 3:18 nos dice que, no, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Dice el texto, somos transformados de gloria en gloria. El verdadero cristiano no claudica, no sucumbe, sino que va siempre hacia adelante. Eso es lo que hemos recibido como una enseñanza donde la vida del creyente es como la aurora que va en aumento hasta, dice la Escritura, hasta que el día es perfecto. Y esto es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, ¿verdad? Que vayamos creciendo en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo, donde su carácter se vaya formando en cada uno de nosotros. Y me acuerdo del estudio donde ciertamente fallamos y hay una pequeña glorieta que nos desvía del camino a Dios por el pecado, pero dice ahí que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y otra vez volvemos a la comunión con Dios y volvemos otra vez a ese camino en comunión con el Señor donde debemos estar creciendo en Él. Y esto es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, que no nos quedemos en la glorieta perdidos, ¿verdad? Sino que confesemos nuestros pecados, estemos a cuentas con Él y vayamos caminando con Él en nuestro diario vivir. Que seamos, como nos dice Efesios 1:6, para la alabanza de la gloria de su gracia. Esa gloria debemos mostrarla. Por ejemplo, ahora que estuvimos alabando al Señor, pues que nos mantengamos siempre así, alabando al Señor en nuestras vidas. Debemos dar a conocer esta gloria también, hablándole a los demás del Señor Jesucristo y sobre todo estemos viviendo en ella, ¿verdad? Dando gloria siempre a Dios por lo que hace por nosotros, por lo que Él es. Porque la gloria de Dios, en segundo lugar, se manifiesta en lo que hacemos. Dice 1 Corintios 10:31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Hacedlo todo para la gloria de Dios. Entonces, lo primero que nos muestra este versículo es que ni mi comida, ni mi bebida, ni cualquier otra cosa hecha debe ser para mi propia satisfacción,
sino para la gloria de Dios. Cuando Pablo nos habla de hacer estas cosas para la gloria de Dios, su propósito es que examinemos nuestras intenciones delante de Dios. Porque en el contexto de este pasaje nos habla de un problema que vivían los corintios, en el sentido de comer o no comer las carnes sacrificadas a los ídolos. Por esta razón, Pablo nos introduce esta declaración entendiendo que lo más importante no es buscar el bien personal, sino el glorificar al Señor Jesucristo en nuestras vidas. Porque ciertamente el comer carne pues no era un pecado, pero por testimonio para con los demás, para que no fueran tropezados, podías abstenerte, se podían abstener, pero todos lo hacían para la honra y la gloria de Dios, ¿verdad? No buscaban sus propios beneficios, sino la gloria de Dios, el ser buen testimonio de lo que Dios hace en nuestras vidas. Y hoy en día, pues se nos presenta en muchas situaciones estas cosas, ¿verdad? A ver, por ejemplo, ahora que estaba con este proveedor, pues que esta atención que se me está dando, pues sea para la gloria de Dios. Y yo pues mantenerme firme en mis convicciones de la palabra de Dios y ser un buen testimonio, a fin de que otros vengan al conocimiento del Señor Jesucristo. Cada acción en mi vida pues debe ser para la gloria de Dios. Tenemos esta libertad y le doy gracias a Dios porque Dios nos hace entender que le pertenecemos, nos hace entender que la vida en Él es mucho mejor que la vida fuera de Él. Y claro, pues cuando yo empiezo a experimentar la palabra de Dios en mi vida, veo cómo todas mis áreas se corrigen, todas mis áreas son tomadas en sus manos, veo cómo Él está proveyendo para mis necesidades, veo cómo Él me está guiando para la toma de decisiones que tengo que hacer y empiezo yo a ver fruto en mi vida de cosas que yo ya tenía perdidas, veo cómo Dios las está reconstruyendo, cómo está forjando mi vida, cómo me está dando una perspectiva correcta de las cosas. Y esto, pues no lo había yo conseguido en ninguna otra parte, por muchas cosas que yo buscara, no experimenté algo mejor que vivir en la palabra de Dios y darle la gloria y la honra que el Señor se merece. Entonces mantengámonos firmes, constantes en esta libertad que tenemos en Él y siempre pensemos que todo lo que hagamos sea para gloria de Él. En tercer lugar, la gloria de Dios se manifiesta tanto en la vida personal, pero también se manifiesta aquí en la iglesia local. Dice Efesios 3:21, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Aparte de que Dios se manifieste en cada una de nuestras vidas, como leímos aquí, el otro lugar donde Dios se manifiesta, donde Dios manifiesta su obra, su gloria, es en la iglesia. Podemos hablar de la iglesia universal, pero bueno, yo estoy enfocándome a la iglesia local, ¿no? Cuando Cristo murió
el velo del templo se rasgó, abriendo el camino para la comunión con Dios. Porque si recordamos, antes el sacerdote tenía nomás, el sumo sacerdote tenía nomás una vez al año acceso. Sin embargo, cuando el Señor Jesucristo resucitó, el velo se rompió. Y nos da la idea de que ahora todos los que hemos recibido a Cristo en el corazón tenemos acceso directo al compañerismo íntimo con Dios. Ya no necesitamos de un hombre mediador como lo era el sacerdote, sino que ahora nosotros podemos entrar y gracias al sacrificio del Señor Jesucristo. Y a esta gloria, como decíamos, pues sí tenía acceso el sumo sacerdote una vez al año, pero ahora todos nosotros tenemos acceso por lo que nos dice la palabra de Dios en 1 de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces podemos ver cómo no en vano la palabra de Dios nos habla de la muerte del Señor Jesucristo por su iglesia con el propósito de presentársela a sí mismo como una iglesia, como nos dice Efesios 5:27, gloriosa, sin mancha y sin arruga. Es verdad que la iglesia atraviesa por etapas, vamos a llamarle de imperfecciones, porque tenemos luchas, tenemos debilidades, pero la perspectiva de Cristo es que seamos una novia ataviada para su marido, que prontamente nos vamos a convertir en la esposa del Cordero. De ahí pues que debemos de pensar en el gran privilegio que tenemos como iglesia, el ser parte del cuerpo de Cristo y que el Señor Jesucristo está esperando el tiempo para que como iglesia seamos desposada con Él. Pero esto también pues debe hacernos meditar en este gran privilegio que tenemos como iglesia local aquí en Tijuana. La iglesia es el lugar donde los creyentes, los verdaderos creyentes, tenemos la oportunidad de servir al Señor. Cada uno tiene sus dones, cada uno tiene sus talentos para ponerlos a funcionar conforme al llamamiento que Dios nos ha hecho. Pero, ¿qué estamos haciendo? ¿Los ponemos por obra? ¿Sabemos cuáles son nuestros dones? Debemos detenernos un tanto y meditar en esta gran verdad, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Dónde Dios quiere usarme? Y es importante porque así la iglesia estará funcionando de una manera efectiva, dando gloria a nuestro Dios. La gloria de Dios, en cuarto lugar, también es algo que nos espera en un futuro muy cercano. Y digo porque allí en Apocalipsis 21, 10 y 11, la parte A del versículo 11, nos dice: y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios. Ciertamente cuando
partamos de este mundo, nuestro cuerpo se va a convertir en polvo, pero sabemos que si hablamos del cuerpo, el poder de Dios lo va a levantar y lo va a convertir en un cuerpo glorificado para disfrutar de la gloria que nos espera. Aunque sabemos que el creyente verdadero, pues vamos a estar cuando partamos en la presencia de Dios. Y la pregunta sería, ¿cómo será esta gloria? Juan ve al Señor cuando es por decirlo, llevado hasta el tercer cielo, y vemos cómo la gloria de Dios le muestra la nueva Jerusalén, ve cómo están las calles de oro. Dice ahí el Apocalipsis 21:5 que porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y el apóstol, Juan, tuvo el privilegio de ver la nueva Jerusalén con la gloria de Dios en ella. Y yo me pongo a pensar lo espectacular de aquella visión que tuvo Juan y que nos es dejado aquí en la palabra de Dios para que también nosotros por medio de ella nos alentemos y veamos lo que nos espera en un futuro cercano. Y, por ejemplo, ahora que veo que hay muchos viajes a la ciudad de Jerusalén, donde gente que conozco ha ido y me ha explicado pues la gran experiencia de conocer aquellas ruinas donde se desarrollaron, por ejemplo, el rey David, Salomón, ¿verdad? Personajes que están aquí en la palabra de Dios y lo cuentan con tanto gusto que la verdad hasta dan ganas de ir, ¿verdad? Pero si pensamos en lo que Dios nos tiene por delante con esta nueva ciudad, pues la verdad es para que estemos nosotros estimulados, ¿verdad? A siempre glorificar el nombre de Dios, lo que nos espera, lo que Dios nos promete. Y es muy importante que a través de esto, pues cada uno de nosotros estemos pensando, ¿verdad? ¿Estoy glorificando a Dios con cada uno de mis hechos? ¿Estoy de acuerdo, viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Es mi deseo siempre glorificar su nombre o hacer mi propia voluntad? En conclusión, una de las cosas sorprendentes que tenemos por delante es esta nueva Jerusalén, con la gloria de Dios en ella, donde ya no va a haber llanto, donde ya no va a haber tristeza, donde ya no va a haber dolor, sino vamos a estar gozándonos en la presencia del Señor. A veces, escuchando comentarios de algunas personas, dicen, todo esto, ¿cómo va a ser posible? Pero ellos basándose en sus razonamientos, en la fuerza que tiene el hombre para hacer algunas cosas. Pero la respuesta es muy sencilla. Dios es un Dios todopoderoso. Habrá
algo difícil para Él? Definitivamente no lo hay. Entonces, podemos estar seguros de que Dios promete y Él cumple. Podemos estar seguros que si vivimos nosotros dándole la honra y la gloria, también vamos a recibir sus ricas bendiciones. Y sabemos que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Dice Apocalipsis 21:23. Perdón. Porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y por cuanto ahora nos preparamos para vivir en esta vida eterna, ahora en medio de luchas y pruebas, no nos desanimamos, sino al contrario. La palabra de Dios nos exhorta allí en 2 Corintios 4, del 16 al 18, a que permanezcamos firmes. Y dice la Escritura, por tanto, no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Que nos mantengamos firmes, ¿verdad? Y constantes, siempre viendo la gloria de Dios, ¿verdad? Que Dios les bendiga.